Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 39. Regreso a casa. El tren se detuvo en silencio, arrastrando su enorme cuerpo hasta detenerse. La bocina generalmente asociada con los viajes en tren nunca sonó. Pensando en un romance desvanecido por la marea de los tiempos, Kirishima bajó a la plataforma. Era el aire de casa, sentido por primera vez en mucho tiempo. El viaje había sido agradable, lleno de buena gente y buenos recuerdos, hasta que tuvo problemas cerca del final. Las cosas habían ido bien hasta que se despidió de Samati y los demás en Kioto. Tetsuya se había aferrado a él llorando, pero Kirishima lo había calmado y se había separado. Samati y Takeru, como si demostraran cuántas despedidas habían vivido, despidieron a Kirishima con expresiones tranquilas. Conocer a Atsume brevemente después de que finalmente terminara de hacer esos auriculares de conducción ósea con forma de corona de espinas tampoco había estado mal. Había sido un poco agotador lidiar con ella, y él todavía no tenía idea de por qué tenía que ser una corona, pero la actuación fue excelente. Probablemente terminaría dejándolo en exhibición en casa y reemplazándolo con algo más que solo mantuviera la funcionalidad, pero aún así había valido la pena llevarlo. Después de dejar Kioto, Kirishima fue a aprender lucha libre y se encontró con el mismo problema que temía. Sí. Ese tipo era el peor. En verdad, la lucha libre no era estrictamente necesaria para Kirishima, cuya fuerza relativa a su peso ya era absurda. Forzar posiciones favorables y ganar ventaja en rematches y batallas de derribo fue ciertamente útil. Pero contra un oponente con un peso corporal humano normal, cerrar la distancia con Kirishima fue difícil. Muy pocas personas podían superar los golpes que se derramaban a una velocidad supersónica con la fuerza destructiva de los proyectiles de los tanques. Incluso si bloqueaban, el puro impacto los enviaría volando hacia atrás. E incluso si lograban deslizar los golpes y entrar, si querían forzar una pelea terrestre, necesitarían una velocidad acelerada que superara el inhumano juego de pies de Kirishima, que era una condición casi imposible. Incluso si eso fuera de alguna manera posible, existía una gran posibilidad de que quedaran impresionados por un simple movimiento. También había un problema si iban al suelo juntos. Una vez que se activó endurecimiento, el cuerpo de Kirishima se afiló en todas direcciones, por lo que era muy probable que le infligiera graves heridas involuntarias. Incluso después de considerar todo eso, aprender lucha libre o jujutsu aún ampliaría sus opciones, y un jugador con más opciones siempre tenía la razón. Así que dejó de lado su deseo de quedarse un poco más en Kioto y deliberadamente bajó hasta Yamaguchi, solo para ser recibido por un hombre de mediana edad con un cuerpo como un barril. Aún así, Kirishima trató de evaluar la situación con calma. Por lo general, los profesionales que entrenaron duro en sus años más jóvenes a menudo aumentan de peso después de jubilarse. Después de todo, si hubiera pasado años suprimiendo su apetito al extremo por recortes de peso y cosas por el estilo, una vez que esa restricción ya no fuera necesaria, el deseo explotaría. Eso es lo que pensé. Sin embargo, fue solo una ilusión. Al final, me traicionaron. Intercambió saludos con el hombre, que tenía un aire un tanto sórdido, y lo siguió. Entonces el hombre llevó a Kirishima a su escondite. Y allí, junto con su pandilla, intentó linchar a Kirishima. Después de que Kirishima los derribó a todos sin dejar a ninguno en pie, preguntó por qué y recibió una respuesta que fue más que ridícula. El hombre dijo que solo quería golpear a un idiota que hablaba de artes marciales. Kirishima estaba estupefacto, pero ya no le puso la mano encima. Usar la violencia contra personas que ya estaban completamente sometidas solo era agotador a menos que tuviera la intención de matarlas y enterrar los cuerpos en algún lugar. En cambio, se inclinó cerca del hombre, lo miró a los ojos y le dijo: «Idiota. Observe de cerca y vea hasta dónde pueden llegar los tontos que hablan de artes marciales. En unos años, me estarás viendo en la televisión. Esa pantalla tendrá las palabras más fuertes estampadas en ella. Para entonces, probablemente seguirás viviendo como la basura que eres». Dejando atrás esos ojos temblorosos de miedo, Kirishima se dio la vuelta.
Regresó a la prefectura de Kanagawa ese mismo día. Iba a aprender Yagyushin Kage-ryu, un arte marcial cuya historia se remonta a principios del periodo Edo. Dado que era una escuela que enfatizaba el jujutsu blindado, parecía que se adaptaría lo suficientemente bien a Kirishima. En la actualidad, sus movimientos no se veían obstaculizados ni siquiera mientras estaba endureciéndose, pero si lo elevaba a la máxima dureza, su movilidad aún se volvía rígida. Era similar a usar una armadura, así que en ese sentido parecía útil. Geográficamente, habría tenido más sentido ir directamente desde Tokio, pero debido a las circunstancias allí, había sido empujado hacia abajo en la lista de prioridades. Después de llegar a la ciudad de Sushi por la noche, Kirishima encontró alojamiento primero, solo para encontrarse con una situación incómoda. La familia principal que había heredado el arte marcial había sido hospitalizada debido a la vejez. En cuanto a aprender de los otros miembros de la familia, solo lo habían aprendido a un nivel básico de autodefensa y no estaban ni cerca de estar calificados para enseñar a otros. Como resultado, Kirishima fue a Tokio al día siguiente, vio a Yuji Tadayoshi, pasó unos días con ellos y luego regresó a Chiba. Fue un viaje que valió la pena, pero el final fue una pena. Mientras murmuraba que al salir de la estación, llamó la atención de la gente. En parte era simplemente porque era muy grande, pero también parecía ser porque había pasado menos de un mes desde que atrapó a un villano en Disneyland. Incluso en la ola de calor, Kirishima caminó a casa a un ritmo pausado. Aunque no había estado fuera por mucho tiempo, las calles y la gente se sentían extrañamente familiares. No había nada especialmente diferente dentro de Japón, y sin embargo, de alguna manera parecía nostálgico. Un grupo de chicas se acercó cautelosamente a Kirishima, que caminaba con una bolsa de lona colgada del hombro, y le habló. Como eran extraños, le pareció extraño, pero Kirishima respondió cortésmente. Sí. ¿Qué es eso? Parecían tener más o menos su edad. Una de las chicas de aspecto tímido tartamudeó antes de hablar. ¿No eres tú el tipo que peleó en Disneylandia? Lo soy, sí. ¿Cómo lo supiste? Kirishima respondió, sintiéndose un poco desconcertado. Había sido noticia en algunos lugares después de ganar contra un villano cuando era estudiante de secundaria. Pero eso solo había aparecido en algunos periódicos en línea. El mundo era vasto, no faltaban temas y las personas que generalmente llamaban la atención eran héroes oficiales que luchaban contra villanos en el frente de batalla. Es él. Es aún más grande y mucho más guapo en persona. No, en serio, ¿cómo supiste que era yo? Después de que Kirishima lo admitió, la emocionada chica ignoró su pregunta y siguió charlando, pero aún así no obtuvo una respuesta adecuada. Ante su pérdida, miró a las chicas, y una que parecía bastante indiferente respondió por él. Un periódico local publicó un artículo. Incluso editaron entrevistas con personas involucradas y lo subieron como un video, por lo que probablemente seas bastante famoso por aquí. ¿No lo sabías? Entonces los medios se involucraron nuevamente, Kirishima se llevó una mano a la frente. Lo había sentido desde su vida anterior, pero los medios nunca fueron útiles en la vida. Si se convertía en un héroe, tendría que soportar la fama hasta cansarse de todos modos, pero por el momento, quería vivir como un ciudadano común. No lucharía contra villanos de manera constante antes de convertirse en un héroe profesional, por lo que la atención disminuiría lo suficientemente pronto, pero aún así era agotador. Por favor, firme por nosotros. ¿Y podrías tomarte una foto con nosotros también? Ah, sí. Por supuesto. Fue muy problemático, pero Kirishima se enfrentó a las chicas, que lo apresuraron con una sonrisa. Había experimentado esto innumerables veces en su vida anterior como estrella del deporte. Una estrella del deporte no puede existir sin fanáticos, y un héroe no puede existir sin ciudadanos. No importa por qué camino anduviera, tenía que servir a los fanáticos adecuadamente. Como mínimo, para que no se sintieran traicionados. Perderse. Mientras firmaba uno por uno y tomaba fotografías, un grito sonó desde más lejos. Cuando se volvió hacia la voz, un hombre cubierto de tatuajes en toda la piel expuesta cargaba entre la multitud, empujando a la gente a un lado. Su rostro era bastante normal, pero los tatuajes le daban una impresión claramente desagradable. Al verlo crecer cada vez más mientras cargaba ferozmente, Kirishima consideró brevemente sus opciones.
Se preguntaba si simplemente hacer tropezar al hombre con un barrido de piernas, cuando alguien de repente se estrelló contra el hombre desde un costado. El hombre rodó una vez, volvió a levantarse y gritó. El hombre, que parecía de complexión normal, de alguna manera se había transformado en un marco tan grande como el de Kirishima. Los tatuajes por todo su cuerpo se iban despegando poco a poco, como derritiéndose, dando a la escena una sensación grotesca. ¿Quién diablos eres, bastardo? ¿Quieres morir? Soy el héroe profesional Chipmunk. Estás bajo arresto por uso no autorizado de tu peculiaridad y robo de carteras. El hombre que se presentó como ardilla tenía, fiel a su nombre, orejas de ardilla en la cabeza y una cola de ardilla por encima de las caderas. A pesar de su apariencia redonda y linda, la forma en que gritó con una expresión tan resuelta fue bastante sorprendente. ¡Corta la mierda! ¿Cómo diablos me estás atrapando? HMPH. Renuncia a tus necias esperanzas y sométete en silencio. El villano rugió furiosamente y lanzó puñetazos salvajes, pero Chipmunk los esquivó y escupió algo de su boca. Lo que salió de su mejilla hinchada se disparó hacia adelante rápidamente y golpeó la rodilla del villano. El villano gimió de dolor y se arrodilló. GHK. Bastardo. Entonces, ¿por qué resistirse? Quédate quieto. El hombre miró fijamente a Ardilla Listada, que se acercaba esposada en la mano, sus ojos inyectados en sangre y su cuerpo comenzó a temblar. El temblor se hizo cada vez más fuerte, volviéndose casi convulsivo. Aro. KHK. ¿Crees que me van a atrapar así? No puedo ser atrapado. No por un tipo como tú. El hombre se puso de pie lentamente. No había crecido más, pero los músculos de todo su cuerpo se hincharon explosivamente. Los tatuajes que se le habían estado cayendo se estaban derritiendo a un ritmo rápido. Se estrelló contra Ardilla Listada a varias veces la velocidad de antes. Ardilla Listada no pudo reaccionar y fue enviada volando hacia atrás. Kirishima contuvo el silbido que casi se le escapa al verlo. Si hubiera sido un jugador de fútbol, ese habría sido un tackle de casco perfecto. Desafortunadamente, este no era un campo de fútbol. Ardilla Listada, habiendo sido arrojada hacia atrás, escupió sangre y volvió a levantarse. Se veía mal de un vistazo. Estabas escondiendo tu fuerza. Ah. Incluso después de que Ardilla Listada habló, el hombre solo rugió y se sacudió violentamente. Luego cargó contra la gente que miraba cerca. Ardilla entró en pánico y corrió hacia él. Se arrojó desesperadamente y, afortunadamente, impidió que el hombre pusiera la mano sobre ningún civil, pero a cambio fue golpeado nuevamente por el brazo que el hombre le lanzó. Ya fuera que hubiera perdido la razón o no, el hombre rugió y golpeó a Ardilla Listada. Va a estar bien. Parece que tiene mucho dolor. Más importante aún, es un héroe. ¿Por qué lo acaba de tomar? Espero que otro héroe llegue pronto. La expresión de Kirishima se oscureció ante las palabras de las chicas mientras observaban la escena a su lado. Ardilla Listada estaba siendo golpeada sin piedad, pero seguía haciendo todo lo posible para mantener al hombre alejado de la gente. Y sin embargo, las personas que observaban su desesperada lucha con sus propios ojos hablaban así. Fue suficiente para hacer que cualquiera sintiera una sensación de desilusión que no había estado allí antes. Por supuesto, estas chicas no entendían pelear. No sabían en qué pensaba un héroe cuando estaba en primera línea, ni cómo luchaba contra los villanos. Pero Kirishima no era diferente. Nacido como un depredador, uno que se regocijaba en batallas sangrientas contra oponentes dignos, no sabía mucho sobre pelear con personas a sus espaldas. Por supuesto, él no era el tipo de hombre que retrocedía en una pelea. La visión de Ardilla Listada tosiendo sangre y teniendo todo su cuerpo golpeado mientras luchaba sería algo que Kirishima podría mostrar igual de bien si se enfrentara a un enemigo fuerte. Pero el motivo era completamente diferente. Kirishima, que se movía solo por sí mismo, podría convertirse en un hombre invencible que nunca conoció la derrota, pero nunca podría convertirse en un guardián que protegiera a todos. Por eso respetaba a gente así. Porque eran el tipo de ser humano que él nunca podría ser. Es peligroso, así que retrocede un poco. Poniendo su inquietud en una voz tranquila, Kirishima activó endurecimiento y se movió. Alcanzó a la Ardilla Listada que se derrumbaba en un instante y agarró el puño descendente del hombre. Uf. Chico. Es Dan, peligroso. Retrocede.
Incluso entonces, la voz de Ardilla listada detrás de él todavía intentaba sacarlo de la pelea. Kirishima dijo en voz baja, con asombro en su voz. Estoy bien. Mi Kirk es bastante bueno. No superará ese nivel de ataque. Más importante aún, señor Ardilla listada. ¿Qué es? Ardilla apretó los dientes y logró responder a Kirishima. El intenso dolor nublaba su conciencia. Me encargaré de la defensa por ahora, ¿por qué no terminas esto? Todavía te queda suficiente en ti, ¿verdad? Lo hago, pero eres demasiado peligroso. Te lo digo, estoy bien. Más importante aún, ¿podrías darme permiso de combate? Soy un estudiante de secundaria completamente civil, así que causar más problemas sería un poco incómodo. Volví a casa después de mucho tiempo, y este es un regreso a casa bastante dinámico. ¿Qué? Tú eres ese chico. Parecía reconocer a Kirishima solo ahora. Con la situación haciéndole fácil de identificar, Kirishima chasqueó la lengua suavemente. De todos modos, no fue difícil reconocerlo, ya que era muy alto. Dejando atrás la amarga sensación de fama no deseada, Kirishima miró al villano y dijo en voz baja. No sé quién eres. No sé qué tipo de circunstancias tienes. Desconozco dónde vives, si tienes padres o con quién estás cerca. Tal vez eres alguien precioso para alguien más. Pero cruzaste la línea. No deberías haber hecho eso. Kirishima rechazó casualmente los salvajes ataques del hombre como si estuviera aplastando moscas. Estaba lo suficientemente irritado como para querer romperle la cabeza al hombre en ese mismo momento, pero intervenir ahora ya era demasiado. Si realmente golpeara con todo lo que quisiera, la cabeza del hombre probablemente se rompería, y no podría mostrarle eso a la gente. Además, si derrotaba a otro villano poco después de pelear con uno sin permiso, no se vería bien. Tampoco quería robarle el crédito a Chipmunk, quien había mantenido al hombre en su lugar a través de una lucha sangrienta. Si la situación hubiera sido realmente urgente y el hombre hubiera sido fuerte, habría luchado sin dudarlo, pero el hombre era débil. A ese nivel, no había forma de que pudiera hacer ningún movimiento repentino en el espacio aéreo sin el permiso de Kirishima. Los ojos de Kirishima ardían fríamente mientras miraba al hombre. Capítulo 40. Regreso a casa. La gente a menudo confunde la velocidad y la potencia con lo que hace una verdadera potencia. La velocidad y la potencia son importantes, por supuesto. Como regla general, cuanto más rápido seas y más fuerte seas, mejor. Pero hay algo igual de importante, si no más. Insight. No importa lo rápido que seas, no importa lo fuerte que seas, sin perspicacia, nunca podrás estar completo. Por otro lado, incluso si eres relativamente lento y débil, si tienes perspicacia, puedes abrir la grieta más delgada y conducir un cuchillo directamente hacia la victoria. Esa tendencia es especialmente fuerte en las artes marciales, donde un solo golpe lo decide todo y la gente pelea vestida de civil con armas en la mano, pero los deportes de combate no son tan diferentes. Kirishima, que ya había alcanzado un nivel más alto, tenía la ventaja en la mayoría de las peleas a corta distancia en ese sentido. El villano frente a él no fue la excepción. Aburrido. La potencia es regular, la velocidad es aproximadamente la misma y no hay técnica en absoluto. No, debería decir que no le queda ninguna razón. El flujo unilateral continuó. Había pasado menos de un minuto desde que Ardilla le había dado un permiso simbólico para pelear, pero Kirishima mantenía al villano bajo control con calma. El tatuaje que había estado goteando ya había desaparecido en más de la mitad. Al ver las manchas multicolores esparcidas por el piso, Kirishima se preguntó si sería mejor que el chico hiciera arte moderno. Así de terribles fueron sus ataques. Enormes y obvias ráfagas que prácticamente anunciaban: estoy atacando ahora, velocidad y potencia mediocres, y sin sentido de selección de objetivos, porque había perdido la razón por completo. Casi hace que Kirishima extrañe a Takeru, con quien había luchado no hace mucho. Pensando que este tipo era de alguna manera suficiente para hacerle extrañar a un anciano corpulento y mal hablado, Kirishima se sintió impresionado de una manera diferente y agarró la mano del hombre. El tipo rugió y golpeó, pero no pudo escapar del agarre de Kirishima. Entonces la ardilla saltó sobre la cabeza del hombre que se retorcía. Enrolló su cola alrededor del cuello del hombre y giró una vez en el aire.
Luego arrojó su peso hacia abajo, derribando al hombre e inmovilizando la parte superior de su cuerpo mientras continuaba estrangulándolo. ¿No es eso un poco peligroso? Fue una técnica que Kirishima sintió que había visto algunas veces en la lucha libre profesional en su vida pasada. Se llamaba Hurricane Rana. Nunca había estado especialmente interesado en la lucha libre profesional, pero el movimiento llamativo había dejado una impresión. Al verlo, Kirishima pensó que era una técnica con demasiado poder letal. También fue tan acrobático que sería difícil lograrlo. Aún así, una vez que se conectó, el poder estaba garantizado, y el hombre, que había estado agitándose impotente después de ser derribado, perdió el conocimiento en poco tiempo y quedó flácido. Ardilla lo contuvo y se volvió hacia Kirishima. Se acabó. Pensar que tendría problemas con un tipo como este, es un poco vergonzoso. Gracias por ayudar, muchacho. Si no hubieras intervenido, los civiles podrían haber resultado heridos. Ah, sí. Espero no haber causado problemas innecesarios. Ardilla sonrió alegremente y extendió una mano para saludarla. Había vergüenza en su expresión por no poder terminar las cosas por su cuenta, pero no había rastro de celos o resentimiento hacia Kirishima. Mirando a Ardilla listada, que era una cabeza más baja que él, Kirishima tomó la mano ofrecida. Le gustaba el hecho de que Chipmunk no se hubiera echado atrás ni siquiera en una pelea que parecía sombría, y que había luchado por proteger a los civiles incluso en esa situación. Pero la imparcialidad que mostró después de la batalla fue aún mejor. Para ser honesto, no es algo bueno. Lo sabes, ¿verdad? Incluso si fuera inevitable, enredarse con villanos antes de estar debidamente calificado realmente no es algo bueno. Sí. Preferiría no involucrarme con ellos hasta que tenga mi licencia de héroe, pero eso no va muy bien. Esta vez, fue mi fracaso. Por eso, debería disculparme contigo. Bajé la guardia y me llevó el tipo, que te arrastró a ello. Con una voz profunda que no se adaptaba a su linda apariencia, inclinó la cabeza hacia Kirishima. Kirishima se sobresaltó y lo agitó apresuradamente mientras lo ayudaba a enderezarse. En absoluto. Probablemente lo hubieras manejado bien por tu cuenta. Solo te ayudé a atraparlo un poco antes de lo que habrías hecho de todos modos. Ja, ja. No hay necesidad de halagarme. Cualquiera podía ver que era una situación peligrosa. Riendo de todo corazón mientras admitía el peligro tan honestamente, se veía realmente impresionante. Era difícil admitir tus propios errores o una crisis en la que estabas. Y era aún más difícil hacerlo en un lugar lleno de gente como esta. Tu nombre era Kirishima-kun, ¿verdad? Creo que lo vi en los periódicos. Sí. Soy Kirishima Eijiro. Entiendo por qué obtuviste permiso para pelear conmigo, y creo que fue el movimiento más inteligente en esa situación. Aún así, si es posible, trate de dejarlo en manos de otro héroe la próxima vez. Por supuesto. No planeo meterme en cada pequeña cosa y hacer una escena. Bien. Bueno, al final, te confundiste en el incidente después de todo. Lo siento de nuevo. Aún así, hablaré bien con la policía, así que no te preocupes. Ah, la policía está aquí. Espera aquí un momento. Sí. Después de tranquilizar a Kirishima, se acercó a la policía que acababa de llegar. Kirishima lo vio irse con una sensación inquieta en el pecho. No era alto. Su constitución también era ligera. Su rostro desgarrado y maltratado era un desastre. Su disfraz, empapado de sudor y sangre, era todo lo que tenía que mostrar por sí mismo. Y, sin embargo, la espalda de él mientras se alejaba no se veía raída. Nadie podría decir que lo hizo. Aplaudiendo en silencio su lucha en su corazón, Kirishima se dio la vuelta y regresó a donde había estado parado antes. En el lugar donde había dejado la bolsa de lona que se había vuelto tan familiar durante el viaje, las chicas de antes sostenían su bolso. Cuando Kirishima se acercó, empezaron a charlar emocionados. ¡Guau! Eso fue realmente genial. Sí. Pero ¿por qué solo bloqueaste? Al ver que todavía parecían no significar ningún daño, Kirishima suspiró interiormente. No eran malvados. Era solo que una cultura que no sabía cómo respetar adecuadamente a los héroes y guerreros que se habían convertido en figuras estelares solo podía ver una batalla como un espectáculo. No tenía intención de culparlos ahora. Aún así, no pudo decir nada en absoluto, así que Kirishima tomó la bolsa y habló.
Señoritas. No, eso suena demasiado a un anciano. Digamos amigos. 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 ¿Podemos ser amigos contigo? No hay razón para que no podamos ser amigos, si me haces un favor. ¿Qué clase de favor? Cuéntanos cualquier cosa. De ahora en adelante, si un héroe está luchando contra un villano, primero pongan cierta distancia entre ustedes. Si puede, es mejor abandonar el área por completo. Un héroe probablemente intentará protegerte, pero eso no siempre es posible. Está bien. Haremos eso. E incluso si el héroe comienza a perder, por favor anímalo. Las personas que están en primera línea merecen respeto. Nadie obligó a los héroes a luchar contra los villanos. Muestre su respeto a las personas que recorren un camino en el que pueden resultar heridas en cualquier momento e incluso morir. No todos pueden ser tan fuertes como todos podrían, pero incluso los héroes débiles son personas que sangran por ti. Al ver a las niñas crecer un poco más solemnes, Kirishima volvió a pensar que no eran malas niñas. Simplemente provenían de una cultura diferente. Estados Unidos, en su vida anterior, había sido claro sobre ese tipo de cosas. Incluso en Estados Unidos, algunos veteranos de la Primera Guerra Mundial recibieron beneficios menores que los que habían luchado en la Guerra de Independencia, que había sucedido 140 años antes. Y cuando llegó la Gran Depresión, incluso hubo un incidente en el que los veteranos que se reunieron para exigir sus bonificaciones fueron aplastados bajo los tanques. Pero a través de eventos como ese, gradualmente comenzaron a comprender. Aquellos que derramaron sangre en nombre de la nación, la sociedad y los civiles necesitaban respeto y honor. Gracias a eso, en la época en la que Kirishima había vivido, la gente saludaba a su manera cuando pasaba alguien uniformado. La visión de los héroes de este mundo era más como estrellas o personas con altos ingresos, por lo que era diferente de su vida anterior. Para empezar, no había mucha sensación de que los héroes fueran luchadores o guerreros. Todos reconocieron que la habilidad de combate era necesaria para convertirse en un héroe, pero debido a que las batallas con villanos se trataban más como espectáculos que como peleas reales, no había nada que hacer. Por eso tampoco se siguió adecuadamente la regla básica de mantenerse alejado del campo de batalla. No sabía cuánto tiempo y cuántos incidentes tomaría cambiar esa percepción. Pensando tan lejos, Kirishima aplaudió a las chicas, que comenzaban a sentir el peso de la conversación. Muy bien. Basta de charlas aburridas. Entonces, como prometimos, ahora somos amigos. Todavía no sé sus nombres, ¿por qué no me lo dice? Puede que ya hayas visto o oído el mío, pero yo soy Kirishima Eijiro. Solo entonces las chicas se iluminaron y se agolparon a su alrededor una por una. Kirishima finalmente pudo escapar solo después de pasar un rato presentándose e incluso intercambiando números de teléfono. Incluso eso fue solo porque la policía solicitó declaraciones de todos los involucrados. Separándose de sus nuevos amigos, aunque había sucedido de repente, Kirishima se reunió con el oficial a cargo. El hombre dijo que había escuchado los detalles de Chipmunk, pero que aún quería que Kirishima lo acompañara a la estación y diera una declaración, y Kirishima estuvo de acuerdo. Era algo para lo que se había preparado desde el momento en que salió. A juzgar por la expresión de buena voluntad en los ojos del oficial cuando miró a Kirishima, Chipmunk debió haber hablado bien de él, y las cosas parecían ir en la dirección más ideal. Cuando Kirishima estaba a punto de seguir al oficial, Chipmunk se acercó y dijo, gracias de nuevo por hoy. Chico Kirishima, tú también aspiras a ser un héroe, ¿verdad? Sí. Por ahora, mi objetivo es UA. Ya veo. Con tu habilidad, obviamente aprobarás el examen práctico, por lo que todo lo que necesitas es manejar el escrito. UA trabaja con prohéroes para estudios laborales y similares. ¿Sabías eso? Miré el plan de estudios antes, así que lo supe. Bien. Eres tan impresionante que ni siquiera estoy seguro de si alguna vez me llegará el turno. Cualquier héroe con ojos probablemente intentará reclutarte. Aún así, si el destino lo permite, volvamos a vernos algún día. Ah, y no te estoy forzando ni nada, así que no te preocupes por eso. Con eso, le dio unas palmaditas en el hombro a Kirishima y se fue riendo. Kirishima se inclinó respetuosamente hacia la pequeña espalda del hombre que se alejaba, con la cola meciéndose suavemente.
Era un guerrero que no retrocedió y un guardián que no cedió. No había duda de que era más débil que Kirishima, pero era alguien digno de respeto. Pensando eso, Kirishima siguió al oficial con una expresión renovada. Para cuando terminó su declaración en la comisaría y volvió a salir, la tarde ya estaba avanzada. El sol había perdido parte de su ventaja, pero aún así le dio una cálida bienvenida a Kirishima. Después de todo lo que había sucedido hoy, Kirishima se encontró pensando una vez más en el valor de los héroes. Los boxeadores en su vida anterior no se hicieron simplemente. Un boxeador se forjó cortándose a sí mismo con un esfuerzo que lo hizo toser sangre y convertir sus huesos en polvo. No importa cuán ordinario pueda parecer un boxeador, detrás de la imagen que mostró en el ring había años, a veces décadas, de tiempos difíciles. Dieron aproximadamente 80.640 minutos, o más, por los 36 minutos que pasaron en el ring. Al repetir ese proceso brutal, dolorosa, feroz y lentamente, se completó un boxeador. E incluso entonces, desaparecen en un instante. Incluso un boxeador que había pasado por un proceso tan agotador podía perderlo todo en un momento. Kirishima era prueba de ello. En ese sentido, los héroes eran similares. Comentarios. Desde un punto de vista social, los héroes no nacieron gratis. Dado que casi todos los adolescentes aspiraban a ser héroes, rara vez se perdían personas talentosas, pero tener talento no significaba que todos se convirtieran en héroes. La competencia era demasiado feroz y, a veces, el contenido del examen simplemente no coincidía con la peculiaridad de una persona, por lo que fallaba. Incluso después de aprobar el examen e ingresar al curso de héroe, muchas personas aún se salieron del camino para convertirse en héroe, e incluso si se convirtieron en uno, solo estaban parados en la línea de salida. Todavía tenían que superar todo tipo de obstáculos después de eso. Básicamente, convertirte en un héroe significaba revelar tu peculiaridad. En batallas que a menudo se convertían en una contienda de un Kirk contra otro, exponer tu Kirk era una gran desventaja. Vivir como un héroe significaba aceptar todas esas penas y ser lo suficientemente fuerte como para luchar contra los villanos y sobrevivir. Para convertirse verdaderamente en un héroe, una persona tenía que pasar por todo lo que acabo de mencionar y aún poseer la autoconciencia para saber que era un héroe en espíritu. Por supuesto, verter sudor y pasión en él como individuo era un hecho, y socialmente, también requería una enorme inversión. Por eso los héroes eran recursos preciosos que solo podían cultivarse con enormes costos sociales, e incluso entonces podían perderse en cualquier momento. Eran recursos cuyo deber básico era el combate y, sin embargo, aún podían desaparecer en un instante. Ahora que lo pienso, es extraño que nadie cruce la línea, ¿no? Los héroes reales tampoco suelen causar problemas. Ahora que lo pienso, Takeru realmente hizo un gran desastre. TSK. Mientras Kirishima caminaba a casa, pensando una vez más en lo asombroso que era el cambiaformas, esquivó un objeto que volaba hacia él desde el frente. Extendiendo la mano, agarró la pequeña bolsa que llevaba y miró hacia adelante. Allí, de pie, con su cabello rosado y ojos negros, había una niña resoplando de ira. Eiji-chan. Traidor. Su expresión furiosa hizo que Kirishima pensara que era linda, pero también había algo por lo que se sentía culpable, así que se rascó la barbilla. Fue una reunión más problemática que conocer a un villano. Capítulo 41. Regreso a casa. Kirishima parecía tranquilo mientras se acercaba desde la distancia. De repente, Mina sintió que todo su cuerpo se calentaba. Su corazón latía con fuerza, su respiración se aceleró y el puño que había cerrado comenzó a temblar. Se dio cuenta de que estaba más enojada con Kirishima de lo que pensaba. Cuando él se fue de viaje por primera vez, ella había estado bien. Kirishima solía ir a Mustafu los fines de semana para visitar Midoriya y Bakugo. A veces Mina iba con él. Así que no era nada inusual que Kirishima estuviera lejos de su lado durante 1 o 2 días. Tal vez por eso los 2 días que estuvo fuera se sintieron como si nada. Habían pasado por el entrenamiento que él había preparado cuidadosamente a tiempo, pero ella también había salido con amigos y comido tanta comida buena como quería. Pero ese idiota ni siquiera se puso en contacto conmigo. Dijo que lo haría todos los días. A medida que los mensajes de Kirishima se volvían escasos, los sentimientos de Mina también comenzaron a flaquear.
La amiga con la que había pasado casi todos los días desde que tenía 3 años se había sentado más profundamente en su corazón de lo que se había dado cuenta. Aún así, ella sabía mejor que nadie lo fuerte que era Kirishima, así que no estaba preocupada. Kirishima era tan fuerte que costaba creer que tuvieran la misma edad, e incluso entre los adultos, era alguien que casi nunca tenía motivos para sentirse amenazado. Eso era lo que ella pensaba. Hasta que vio el artículo que decía que Kirishima había atrapado a un villano. Había prometido evitar cosas peligrosas y, sin embargo, había vuelto a luchar contra un villano. Entre los recuerdos que Mina nunca pudo olvidar de su tiempo con Kirishima, uno fue ese viaje de verano cuando tenía 5 años. Estaba tan asustada entonces. Nunca imaginé que algo así sucedería. La visión de él luchando contra un villano incluso después de ser apuñalado profundamente en el estómago, hasta que colapsó, había sido impactante y aterrador en ese momento. Más tarde, cuando se dio cuenta de que él había luchado tanto para protegerla, se sintió arrepentida y agradecida. Todo lo que Mina había podido hacer en ese entonces era temblar detrás de Kirishima mientras luchaba mientras sangraba. Pero aparte de esos sentimientos, ese incidente le había mostrado la verdadera naturaleza de Kirishima. A ese gran y fuerte amigo que la había protegido y se acercó a ella primero no le importaron sus propias heridas una vez que entró en batalla. Incluso si lo apuñalaban, le disparaban o perdía un brazo o una pierna, Kirishima nunca retrocedería si tuviera que luchar. Por eso estaba preocupada. Según el artículo, parecía que no había resultado gravemente herido ni muerto, pero ella no tenía idea de dónde o cómo lo habían lastimado. Si el artículo era correcto, el oponente había sido un villano poderoso, después de todo. Aún así, había esperado la llamada de Kirishima porque no quería molestarlo en medio de una situación agitada, pero no recibió ninguna llamada. Un día después de leer el artículo, incapaz de reprimir su inquietud por más tiempo, Mina llamó a Kirishima. La voz que llegó por teléfono era tranquila. Ella había estado a punto de chismorrearle, pero no quería molestar a una amiga que acababa de pasar por algo importante. Después de terminar la llamada con una buena nota, Mina dejó escapar un suspiro cuando dijo que no estaba herido en absoluto. Eso por sí solo no fue suficiente para satisfacerla, y luego los mensajes de Kirishima se volvieron aún más infrecuentes. De una vez cada 2 días a una vez cada 3, luego de 3 días a una semana. La inquietaba cada vez más, pero sabía que ese era el tipo de persona que él era, así que no dijo nada. Al menos le había dicho que volvería hoy, así que ella había planeado verlo mañana después de que él hubiera tenido tiempo de descansar del viaje. Eso era lo que ella había planeado, hasta que se quedó en casa de brazos cruzados y vio un video. Alguien había subido imágenes de Kirishima deteniendo a un villano en las redes sociales, y el clip se difundió en un instante, llegando también a los ojos de Mina. Ella lo reconoció de un vistazo y chasqueó la lengua. Ese idiota había causado problemas el mismo día en que se suponía que debía volver a casa después de tanto tiempo. Incapaz de quedarse quieta, Mina salió furiosa de la casa. No sabía exactamente a dónde ir, pero sí sabía la ruta que Kirishima tendría que tomar para llegar a casa. Esperó allí bajo el sol abrasador, y por fin apareció Kirishima. Demasiado tranquilo para alguien que supuestamente había causado problemas. Eijiro. Traidor. Antes de darse cuenta, su mano ya se había movido. Cuando se dio cuenta, la bolsa que llevaba volaba directamente hacia la cara de Kirishima. Molesto, Kirishima se hizo a un lado con facilidad, agarró la bolsa y la miró. Al verlo rascarse la barbilla con expresión preocupada, Mina sintió que la ira hirviente dentro de ella resurgía de nuevo y se abalanzó sobre él. Oye, idiota. Dijiste que no harías cosas peligrosas. Entonces, ¿por qué peleaste con un villano 2 veces en solo un mes? Ella le dio una palmada en el brazo sin piedad, luego hizo una mueca ante el dolor punzante en su propia palma. No se sentía como si ella hubiera golpeado un trozo de hierro, por lo que él no se había activado endurecimiento, pero el cuerpo de Kirishima, con su grasa corporal extremadamente baja y músculo denso, era lo suficientemente fuerte como para lastimar la mano de cualquiera que lo golpeara, incluso sin su peculiaridad. Kirishima comenzó a explicar con voz incómoda. No, quiero decir, las cosas simplemente terminaron de esa manera, pero en realidad, no tenía elección. Cálmate un segundo y escucha, Mina. No.
Idiota Kirishima. Bien, aceptaré que las cosas simplemente sucedieron. Pero, ¿por qué tuve que averiguarlo en un artículo de noticias o en internet? ¿Qué tiene de malo decírmelo primero? GHK. No, eso realmente duele, ¿podrías parar? Te lo digo, escúchame primero. Mientras la palma de Mina llovía sobre su antebrazo como una tormenta, Kirishima huyó presa del pánico. Aún así, fue solo el tipo de huida en la que se dejó golpear un poco porque sabía que estaba equivocado. Idiota. Estaba preocupado por ti. Sí. Disculpe. Ante las palabras de Mina, con los ojos calientes de lágrimas incluso antes de darse cuenta, Kirishima se rascó la barbilla de nuevo y se disculpó. Al observar ese hábito que siempre mostraba cuando estaba avergonzado o perdido, Mina levantó la cabeza y lo miró a la cara. Aparte de la cicatriz a lo largo de su mandíbula de cuando su peculiaridad se manifestó por primera vez, su rostro estaba limpio. Pero detrás de ese rostro hermoso y pulcro acechaba la imagen de él desnudando sus colmillos y aplastando a sus enemigos. No le importaba lo mucho que se lastimara mientras lo hacía. A Mina no le gustaba la forma en que la gente se emocionaba con Kirishima sin saber nada de eso. Solo un puñado de personas sabía lo duro que Kirishima había trabajado para hacerse fuerte y lo dolorosamente que luchó. Ella, Midoriya, Bakugo y sus padres. Entre ellos, probablemente ella era la única que sabía todo sobre su entrenamiento y su lado enloquecido por la batalla. La gente solo vería la superficie llamativa, lo animaría y lo empujaría hacia adelante, y Kirishima seguiría avanzando para siempre. Por supuesto, la elección era suya, y él la haría por su propia voluntad. Mina no pudo detener eso. Entonces, como mínimo, ella quería caminar a su lado y ser el lugar al que pudiera regresar cuando estuviera herido y exhausto. Una vida dedicada a dar cuerpo y alma por completo a la batalla era demasiado cruel. Algún día, tal como Kirishima le tendió la mano una vez el día que se conocieron, Mina quería convertirse en alguien en quien él también pudiera apoyarse. Tu mamá y tu papá también estaban muy preocupados. Incluso me llamaron para preguntarme qué estaba pasando y si sabía algo. Realmente lo siento. Soy lo peor. Al ver a Mina hablar con su ira ya suavizada, Kirishima respondió con una expresión verdaderamente de disculpa. Pensando en ello él mismo, realmente había sido demasiado descuidado. Pero los pensamientos de Kirishima terminaron con la acción repentina de Mina. Mina, más de 40 centímetros más baja que Kirishima, extendió su mano lo más que pudo y le tocó la mejilla. Idiota. Sé, y mamá y papá también, que vas a seguir peleando. Y los dos vamos a ser héroes, ¿verdad? Así que no podemos evitar peleas para siempre. Por eso no puedo decirte que no pelees. Tampoco te voy a decir que no te lastimes. No podemos elegir con quién peleamos. No puedes salir de una dura batalla sin un rasguño, ¿verdad? Sí. Pero no me lo ocultes. Si no dices nada y me entero a través de un artículo o algo así, me preocuparía que te lastimaras gravemente y trataras de ocultarlo. Si tiene dolor, diga que tiene dolor. Si es difícil, di que es difícil. Puedes ser honesto conmigo. Al mirar a Mina a los ojos, como discos dorados incrustados en perlas negras, Kirishima sintió el paso del tiempo una vez más. Hace 12 años, el niño pequeño que había sido demasiado tímido para hablar con nadie y que solo había observado nerviosamente a los otros niños, había crecido y ahora le decía que podía apoyarse en ella. Sintiendo el misterio del tiempo, Kirishima sonrió. Luego envolvió a Mina con un brazo y usó el otro para acariciarle la cabeza. Sí. Lo prometo. De ahora en adelante, no te ocultaré nada. Gracias. No, gracias. Realmente, soy yo quien debería estar agradecido. Supongo que no desperdicié esta vida después de todo. Tengo un amigo que piensa así de mí. Al ver lo satisfecha que parecía Kirishima, Mina finalmente se dio cuenta de la posición en la que se encontraba y se sonrojó de rojo brillante. Sobresaltada, se escapó de los brazos de Kirishima y dijo en voz alta, nerviosa. Entonces apurémonos y vámonos. Tus padres están esperando. Y hace calor afuera. Sí. Ya nos hemos retrasado demasiado. Tú también deberías venir conmigo. ¿Eh? Ha pasado un tiempo desde que viste a tus padres, así que está bien. Solo ha pasado un mes.
Ni siquiera has estado en nuestra casa una vez desde que me fui de viaje. Aún así, siento que no debería seguir adelante. Estamos a solo 5 minutos de mi casa. Viniste hasta aquí, entonces ¿a qué te estás retirando? Les prometo que mis padres también estarán felices. Arrastrando a Mina, que estaba tratando de alejarse en silencio, Kirishima se dirigió a su casa y llegó en poco tiempo. Después de abrir la puerta digital y entrar, su madre salió corriendo. ¡Dios mío! Mira quién es. Mi hijo que prometió llamar todos los días y ni siquiera logró una vez cada 2 días. Mamá, sé que estás molesta, pero no nos hemos visto en un mes. ¿No tienes algo más que decir? Al ver a su madre mostrar abiertamente sus sentimientos heridos, Kirishima comenzó a sudar frío. Mina lo miró como si no tuviera idea de que sus padres también eran así. Kirishima sintió de nuevo que había acumulado bastante karma. Afortunadamente, el mal humor de su madre no duró mucho. Ella esbozó una amplia sonrisa y abrazó a Kirishima. Kirishima dobló un poco las rodillas y apretó su frente contra la de ella. Deberías haber sido diligente al llamar. Estábamos realmente preocupados. No te lastimaron en ningún lado, ¿verdad? Sí. Estoy perfectamente bien. No estoy herido en absoluto. Sin embargo, luchó contra un villano. Ante el comentario de Mina desde un costado, el rostro de Kirishima se torció bruscamente. ¿Estás hablando de Disneylandia? Entonces estaba tan conmocionado. Incluso me pregunté por qué los problemas solo parecen suceder donde quiera que va nuestro hijo. Mientras Kirishima luchaba por descubrir cómo responder, Mina volvió a hablar. No, quiero decir que hoy estaba de camino a casa después de pelear contra un villano nuevamente. ¿Qué? ¿De verdad estás bien? Examinó apresuradamente a Kirishima de pies a cabeza. Cuando no pudo encontrar una sola vida, soltó un suspiro y finalmente habló. ¿Es realmente nuestro hijo el tipo de hombre que arrastra el desastre con él? No sé por qué, pero seguro que se siente así. Parece que los problemas se acumulan alrededor de Eihiro, pero ese no es realmente el problema. El problema es que Eihiro se mete directamente en problemas. Eso es verdad. Eihiro nunca ha sido del tipo que huye o se queda quieto y observa. Si hay que hacer algo, se lanza a ello y lo resuelve. Exactamente. Eihiro es demasiado intrépido. Es imposible no preocuparse. Los dos suspiraron al mismo tiempo. Mirándolos, Kirishima se rascó la barbilla. Aún así, es un alivio que tenga una amiga como Mina que se preocupa y cuida de él. Como padre, eso es tranquilizador. Aún así, el que me protege es Eihiro. Incluso si me preocupo. No, eso no es todo lo que hay para proteger a alguien. Estaría feliz si Mina se quedara al lado de nuestro Eihiro durante mucho tiempo. Su madre dijo eso con una sonrisa significativa. Mina no pudo mirarla a los ojos y bajó la cabeza. Kirishima los cortó a los dos y entró. Muy bien, eso es suficiente. Primero guardaré mis maletas. Mina, ya que estás aquí, ¿quieres quedarte a cenar? No, vine tan de repente que solo estaba planeando comer en casa. Oh, Mina. Ya que estás aquí después de tanto tiempo, quédate a comer. Llamaré a tu mamá. Entonces haré eso. Después de persuadirla un poco, Mina accedió a quedarse a comer y esperó en la sala de estar con la madre de Kirishima. Ella había estado yendo y viniendo de la casa de Kirishima innumerables veces desde que era muy pequeño, por lo que las dos charlando juntas en silencio parecían casi una madre y una hija. Al salir después de guardar sus maletas en su habitación, Kirishima sonrió al verlo. Por alguna razón, se sintió como si hubiera emprendido un viaje muy largo y finalmente hubiera regresado a casa. La sensación cálida y familiar no fue desagradable en absoluto. Era una sensación que ni siquiera había imaginado en su vida anterior, cuando había vivido en una gran mansión. En ese entonces, nunca se había sentido como un lugar al que pudiera regresar. Pero la casa en esta vida era diferente. No importaba lo que sucediera, no importaba en qué se convirtiera, estaba seguro de que le daría la bienvenida de regreso. La diferencia era la gente. Esto era diferente a su vida anterior, cuando no había nadie a quien apegarse. La gente de aquí era el hogar de Kirishima. Era una escena que tenía que proteger, sin importar lo que sucediera y sin importar el precio que tuviera que pagar. En la curva creciente de sus ojos, Resolve ardía en silencio.
Fue un verdadero regreso a casa. Capítulo 42. Toparse con un gigante ese día no fue diferente a cualquier otro. Las vacaciones de verano, llenas de acontecimientos pero gratificantes, habían llegado a su fin, y Kirishima había vuelto a la escuela. La vida con sus amigos en sus uniformes había comenzado de nuevo. Había crecido tan rápido que la ropa, hecha a medida que había pedido con una generosa estimación de 2 metros en mente, estaba a punto de comenzar a ajustarse correctamente. Después de que pasó una mañana aburrida, finalmente fue la hora del almuerzo, cuando pudo comer el bento que su madre había empacado con tanto cuidado. Después de terminar la enorme lonchera que combinaba con su constitución, Kirishima dejó a los amigos con los que había comido y salió un rato. Por lo general, él y Min hacían la mayoría de las cosas juntos, pero almorzaban con sus propios amigos. No había importado cuando estaban en la misma clase hasta el segundo año, pero una vez que se dividieron en diferentes clases en el tercer año, así fue como las cosas salieron naturalmente. De todos modos, no fue un gran cambio, ya que siempre estaban juntos después de la escuela. Kirishima, cuya edad mental era de unos 40 años, cuando también contaba su vida anterior, a menudo salía al patio de la escuela durante el almuerzo para ver jugar a los niños y niñas. Había algo agradable en ver a esos niños de rostro fresco disfrutar de su paz. Pasaba por detrás de los edificios de camino al patio cuando escuchó voces. Tienes una peculiaridad que puede transformar las hojas. Eso es increíble. Convierte algunos en billetes de 10.000 yenes para mí. Estoy apretado este mes. Hacer billetes va en contra de las reglas. Además, las transformaciones desaparecen rápidamente. Entonces gástalos antes de que desaparezcan. El niño con gafas y el que tenía la nariz de barro amasado acosaban a un niño pequeño cuya cara era difícil de ubicar, en algún lugar entre un ratón y un perro mapache. El niño atrapado entre ellos parecía completamente intimidado. Kirishima los miró por un momento, chasqueó la lengua una vez y se acercó. ¿Soy realmente el tipo de persona que atrae problemas? No, espera. ¿Fue que soy el tipo de persona que se mete en problemas? Hola, muchachos. ¿Quieres ver algo interesante? Casualmente apoyó una mano en ambos hombros mientras hablaba, y los dos muchachos se volvieron lentamente para mirarlo. Miraron a Kirishima con tanta torpeza, como si los huesos de su cuello hubieran sido reemplazados por engranajes que nunca habían sido engrasados, y forzaron sonrisas rígidas en sus rostros. Kirishima. Estábamos justos. Al verlos tartamudear con el cuerpo apretado, Kirishima apretó la mano que descansaba sobre sus hombros. Duele. Idiotas. Si ganas dinero con tu peculiaridad, ¿es eso un delito o no? Y es un crimen. Hace mucho tiempo, el barón John Maynard Keynes dijo que devaluar la moneda era la forma más malvada y segura de destruir el orden establecido de la sociedad. ¿Entiendes lo que eso significa? Lo entendemos, así que déjalo ir ya. Al ver cuánto dolor tenían, Kirishima se calmó. Solo entonces comenzaron a frotarse los hombros como si se les hubiera concedido un indulto de la muerte, y él no se molestó en ocultar lo patéticos que pensaba que eran. TCH. Ni siquiera necesitas las palabras de un viejo sabio para saber que falsificar o alterar moneda puede llevarte a cadena perpetua al menos 3 años. Sé que son idiotas, pero al menos aprendan a diferenciar entre lo que pueden y lo que no pueden salirse con la suya. ¿Crees que puedes tirar de esa mierda con una peculiaridad y no ser atrapado? Y ni siquiera lo estabas haciendo tú mismo, estabas arrastrando a un junior que no quería ser parte de eso. ¿Qué tan vergonzoso puedes ponerte? Los dos muchachos fruncieron el ceño ante su conferencia, pero no respondieron nada. Desde que ingresó por primera vez a la escuela secundaria, Kirishima había sido el estudiante más fuerte e indiscutible de la escuela. Hubo rumores sobre su enorme constitución y sobre cómo supuestamente mantuvo el entrenamiento en artes marciales gracias a Sido, pero el incidente que realmente lo hizo más fuerte había sucedido por una razón diferente. Cuando Kirishima era de primer año, se había metido en eso con un mal genio de tercer año, y la exhibición de poder que mostró entonces como advertencia era el problema. Ignoró que el tercer año estaba peleando y casualmente golpeó el árbol a su lado. El árbol, lo suficientemente grueso como para coincidir con un torso humano, se rompió donde su puño aterrizó y cayó de un solo golpe.
Por supuesto, después de eso, nadie volvió a tratar de meterse con Kirishima, y fue coronado oficialmente como el número 1 de la escuela. Afortunadamente, la personalidad de Kirishima era lo suficientemente buena como para que nada malo saliera de ella. De hecho, la cantidad de intimidación, extorsión y ostracismo que había estado ocurriendo debajo de la mesa disminuyó drásticamente. Eso se debía a que Kirishima odiaba abiertamente ese tipo de comportamiento. No hizo todo lo posible para cazarlo y detenerlo, pero si sucedía justo frente a él, no se quedaría quieto a ignorarlo. Tal como lo había hecho hoy, deteniendo a esos dos idiotas antes de que pudieran hacer algo estúpido. No les voy a dar un sermón sobre vivir honestamente o estudiar mucho, así que simplemente no anden intimidando a otras personas, idiotas. Ahora piérdete. Con un gesto despectivo de su mano, Kirishima hizo huir a los dos niños. Tú también deberías ponerte en marcha. Buen trabajo no caer en sus tonterías. Si alguien lo intenta de nuevo, ven a buscarme a la clase 3A. Sabes mi nombre, ¿verdad? Gracias. Eres la persona más famosa de nuestra escuela, Kirishima-senpai. Por supuesto que te conozco. ¿Es así? Entonces tú también deberías salir. La pausa para el almuerzo casi ha terminado. Al ver al Junior inclinarse y marcharse, Kirishima habló. ¿Y? Nada que decir, chicos que estaban mirando. Por supuesto que sí. Sigues siendo un bruto. Y todavía demasiado entrometido. Entonces te quedaste ahí parado y miraste. ¿Por qué nos saldríamos de nuestro camino cuando lo resolverías de todos modos? ¿Es así? TCH. La voz de Kirishima resonó por la zona ahora tranquila, y dos amigos más emergieron de detrás de los arbustos. Respondieron a sus palabras en un tono despreocupado. También eran idiotas, aunque no tan malos como los que acababa de regañar, y escucharlos hizo que Kirishima chasqueara la lengua de nuevo. Estos tipos actuaban como si fuera una especie de Doraemon. Solo se despertarán cuando pasen por algo que no pueden manejar por sí mismos. TCH. Si no puedo resolverlo, entonces tiene que ser un gran desastre, así que tampoco puedo esperar exactamente eso. Reprimiendo un suspiro, Kirishima dejó de ver al tipo de joven que ya parecía desesperado y decidió pasar el resto del descanso viendo videos. Era un video de un héroe llamado Crimson Riot, de un libro de grandes figuras que su madre le había comprado cuando era pequeño. Para ser honesto, cuando era joven no había querido ver algo así como una biografía para personas mayores, así que lo había ignorado. Luego, por casualidad, dejó caer el libro, se activó el holograma escondido dentro y terminó viendo una entrevista con Crimson Riot. La entrevista en sí había sido lo suficientemente identificable, pero lo que le interesaba aún más era que la peculiaridad del héroe parecía similar a la suya. Kirishima inmediatamente comenzó a buscar los videos de Crimson Riot. Eran viejos, por lo que la calidad de la imagen era pobre, pero su estilo era bastante fácil de reconocer. Él era completamente diferente de Kirishima. Si el estilo de Kirishima era básicamente seguir los principios de las artes marciales y golpear al enemigo sin ser golpeado él mismo, entonces el estilo de Crimson Riot era usar su don defensivo para atacar de frente con todo su cuerpo y seguir avanzando. Él es de una generación anterior, así que no esperaba mucho, pero esto ayudó mucho. Había estado pensando en cómo usar su peculiaridad de manera más efectiva. Por el momento, a pesar del endurecimiento del nombre, Kirishima estaba usando su don casi como una habilidad de tipo mejora. Su explosiva velocidad corporal y manual, su tremendo poder destructivo y la habilidad evasiva que provenía de sus agudos sentidos y control aéreo eran las partes más destacadas de su conjunto de habilidades actual. En otras palabras, eso también significaba que no estaba haciendo un buen uso del rasgo que le permitía endurecerse. En ese sentido, Crimson Riot, a diferencia de Kirishima, hizo un uso minucioso de su formidable defensa. Atrajo ataques, los tomó a todos con su cuerpo para proteger a sus aliados y luego cargó hacia adelante para reprimir al enemigo. Fue una vista impresionante. La forma en que Kirishima usaba su don no estaba mal, pero si iba a vivir como un héroe, llegarían momentos en los que tendría que proteger a los demás. No tenía intención de congelarse y no saber qué hacer cuando llegara ese momento. Los videos de las batallas de Crimson Riot fueron un material didáctico perfecto para eso.
Para aprender una forma diferente de pelear, Kirishima había estado viendo sus videos cada vez que tenía tiempo libre últimamente. Oh, ¿no es así? Sí. Las palabras de sus amigos lo sacaron de sus pensamientos, y cuando miró hacia adelante, vio a Sido en la distancia con los dos idiotas a los que acababa de regañar. El joven al que había ayudado también estaba con ellos. Sido le dijo algo al grupo de aspecto incómodo, y luego los cuatro de repente comenzaron a bailar breakdance. Al ver eso, Kirishima soltó una risa seca. Él no tenía idea de lo que estaba pasando, pero ¿cómo demonios pasaste de hablar a comenzar de repente una batalla de baile con 4 personas? Después de bailar enérgicamente un rato, pronto se separaron en términos amistosos. Uno de sus amigos habló mientras los miraba. Tú también eres impresionante, Kirishima, pero ¿no es Sido el realmente impresionante? Sí. Sido es increíble, ¿verdad? Es llamativa, buena para estudiar y hacer deporte, y su personalidad también es genial. Su peculiaridad, la forma en que puede hablar con la gente, ella también está postulando a los OA, así que realmente se siente como una heroína de nueva generación. ¿Qué, parezco un tipo de la vieja generación? No, en realidad no. Ahora que lo pienso, eso es raro. Tú también eres guapo y eres excelente para estudiar, practicar deportes y pelear. Eres el más fuerte de nuestra escuela, porque te sientes tan diferente de Sido. Ella se siente como alguien que puede hacerlo todo, pero tú sientes que todo se trata de pelear. Sí. Tampoco te sientes realmente como un tipo de la vieja generación, pero definitivamente no te sientes como un héroe de la nueva generación. En todo caso, Kirishima, te sientes como Kirishima. Un poco distante, indiferente y frío, pero luego, cuando miras más de cerca, realmente no eres así en absoluto. Eres un tipo raro. ¿Es eso un cumplido o un insulto? Elijan uno, idiotas. Y así terminó la pausa para el almuerzo de ese día. Kirishima se fue a casa con Sido como siempre. Mirando a Sido mientras charlaba a su lado, Kirishima habló con cuidado. Mina. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué es eso? Si es Eijiro, puedo responder la mayoría de las cosas. No, nada tan grandioso. Vi a esos 3 niños hablando durante el almuerzo y luego de repente bailando. ¿Oh, esos muchachos? Sí. ¿Cómo sucedió eso? Mina respondió sin dudarlo. Masanori-kun, el junior bajo. Oh, él. ¿Qué hay de él? Les dijo a Nagisa y Takeso que nunca volvieran a pedirle ese tipo de favor. Nagisa y Takeso. ¿Te refieres al tipo con las gafas y la nariz de Pug? Sí. De todos modos, todos se pusieron rojos después de escuchar eso, así que intervine porque pensé que comenzarían a pelear si los dejaba solos. Entonces, mientras hablabas, la conclusión fue básicamente que todos se unieron a través del baile. ¿Qué quieres decir, unidos a través de la danza? Eso suena tan anticuado. El significado es lo que importa. Habiendo satisfecho su curiosidad, Kirishima volvió la cabeza y frunció el ceño. De pie frente a un hombre que parecía tener más de 3 metros de altura, incluso según una estimación aproximada, había 2 niñas con el mismo uniforme escolar, ambas con aspecto aterrorizado. Sido, que acababa de girar su mirada de esa manera, también se estremeció. El hombre enorme parecía estar preguntando algo a las chicas. Ampliando su control aéreo, Kirishima dejó escapar una respiración entrecortada mientras una sensación de electricidad recorría su columna vertebral. No podía decir exactamente qué tan fuerte era el hombre, pero no había duda de que era poderoso. Incluso según los estándares de Kirishima, y confiaba en que había menos de 20 héroes más fuertes que él, la fuerza de ese hombre no podía juzgarse adecuadamente de un vistazo. Normalmente eso sucedía cuando alguien era absurdamente débil o absurdamente fuerte, y dado que no era probable que un hombre de más de 3 metros de altura fuera absurdamente débil, Kirishima asumió que era lo último. Justo cuando Kirishima levantó en silencio su endurecimiento y se centró en el aire que lo rodeaba, sintió que Sido se movía. Su corazón latía con fuerza, sus hombros temblaban, sus pantorrillas se tensaban. Al darse cuenta de que estaba a punto de salir corriendo, Kirishima inmediatamente le puso una mano en el hombro. Si ese hombre fuera un villano, Sido moriría antes de que ella pudiera resistirse. Si alguien iba, tenía que ser él.
Al encontrarse con los ojos de ácido mientras ella lo miraba, Kirishima pateó el suelo. Pudo ver al hombre acercándose a la pared exterior por encima de las chicas en el momento justo. Moviéndose tan rápido que la gente común no habría podido atraparlo, Kirishima disparó entre él y las chicas y le agarró la muñeca. Era una muñeca tan enorme que incluso los largos dedos de Kirishima pudieron cerrarla. No parecía estar usando mucha fuerza, sin embargo, la mano que flotaba en el aire tembló cuando los dos se abrazaron en un punto muerto, y Kirishima lo sintió de inmediato. Él es más fuerte que yo. No, por supuesto que lo es. Kirishima era un gigante de casi 2 metros de altura, pero este hombre estaba a más de 1 metro completo y varias docenas de centímetros por encima de él. Kirishima se apoyó en su endurecimiento Kirk, pero el otro hombre parecía tener algo similar, porque no perdió ni 1 centímetro de fuerza bruta. No había hecho todo lo posible, y no había utilizado la técnica que había desarrollado recientemente a partir de un destello de inspiración, pero lo mismo ocurría con su oponente. Mirando al hombre, que no mostraba signos de tensión y solo un indicio de sorpresa, Kirishima dejó que sus ojos se calmaran. No puedo estar seguro de ganar. Físicamente, definitivamente estoy en desventaja. Si las cosas van mal, tendré que bloquearlo con mi cuerpo. Incluso podría tener que arriesgar mi vida. Señor. No puedes hacer esto. ¿Por qué asustas a estas jovencitas? No los he asustado. Simplemente pedí direcciones. Para alguien que se veía así, su tono era sorprendentemente cortés, y Kirishima pensó que en realidad podría haber espacio para hablar. Por ahora, no podía sentir ninguna hostilidad de su parte. ¿Fue eso solo por la ropa raída del hombre y su enorme estructura? No, eso era imposible. Puede que no fuera un villano, pero una cosa era cierta. No era un buen hombre. El aura del depredador que irradiaba de él hizo que Kirishima se sintiera dominado. Era la presencia pesada y brutal de una bestia. Kirishima reprimió el espíritu de lucha que silenciosamente se elevaba en su pecho. Como mínimo, no podía luchar contra un hombre fuerte como este en una calle concurrida de la ciudad. El daño sería inimaginable. Mirando más allá de la sombra proyectada por la capucha que cubría su rostro, Kirishima dijo con calma: si necesitas indicaciones, puedo responderte. He vivido aquí toda mi vida. ¿A dónde intentas ir? Estoy tratando de llegar a la oficina de héroes de Springer, pero no conozco el camino. ¿Sucede que lo sabes? Es un poco complicado de explicar. Kirishima sacó un mapa de su teléfono y se lo explicó. Después de señalar su ubicación actual y guiarlo cuidadosamente por la ruta, el hombre le dio las gracias con una voz que sonaba como si estuviera resonando desde el interior de una cueva. Gracias. Todas las cosas son para el maestro. Después de dejar atrás esa breve línea, se alejó. Viéndolo irse, Kirishima se dio la vuelta. En ese momento, Ácido corrió y se arrojó sobre él, y las chicas también lo abrazaron junto con ella. Eijiro. ¿Tú estás bien? ¡Guau! Eso fue aterrador. Si Kirishima-kun no hubiera venido, nos habrían matado. No sé si fue realmente tan grave, pero ya se fue, así que relájate. Mirando a las chicas llorando a lágrima viva, Kirishima apretó el puño. Por primera vez en su vida, había sido dominado por la presencia de alguien. Como era de esperar, el mundo era amplio y había mucha gente fuerte por ahí. Él no sabía quién era ese hombre, pero tenía la sensación de que este no sería su último encuentro. Rechinando los dientes, Kirishima juró que la próxima vez nunca lo dejaría pasar tan fácilmente. Para que pudiera abrumar al hombre que sentía que volvería a encontrar en el camino hacia el trono del más fuerte. Él se haría más fuerte. Más fuerte aún. Ese día, el orgullo de Kirishima fue herido. La indiferente puesta de sol vespertina exprimió sus últimas fuerzas y brilló sobre él. Y así, esa colisión casual con un gigante llegó a su fin.